El arañazo llegó primero. Luego, los ojos. Clare Dawson sintió las diminutas garras presionar a través de la tela fina de su vestido antes de ver nada. Se detuvo a mitad del paso, bajó la mirada y encontró a un gato mirándola fijamente con una expresión que nunca había visto en ningún animal. El gato era pequeño, demasiado pequeño. Sus costillas eran visibles bajo un pelaje de tonos naranja y caramelo que hacía mucho había perdido su brillo. La cola colgaba baja. El cuerpo temblaba no por miedo, sino por agotamiento. Sin embargo, no fue su cuerpo lo que detuvo a Clare, fueron sus ojos, ámbar, ardientes, enfocados, ojos que no divagaban, no parpadeaban, no apartaban la mirada, ojos que parecían mantener a Clare inmóvil. El gato volvió a arañar. No fuerte, no de repente, suave y deliberado. No era un ataque, era una petición. Clare había recorrido ese mismo sendero a través del santuario de aves de Beaver Lake todos los domingos por la tarde durante 6 meses. 6 meses del mismo circuito, los mismos árboles, el mismo silencio. Había visto ardillas cruzar el camino a toda velocidad, ciervos moviéndose en silencio entre los troncos, incontables aves cuyos nombres nunca se molestó en aprender. A veces también veía gatos callejeros, pero siempre mantenían la distancia, nunca hacían contacto visual, nunca se detenían. Este no se apartó, dio un paso más cerca, y la miró como si la conociera. Había desesperación en su mirada, hambre y miedo, pero había algo más debajo de todo eso, reconocimiento, como si este encuentro no fuera un accidente, como si el gato hubiera estado esperando, no a cualquiera, sino a ella. El gato maulló. No era el sonido de un callejero pidiendo comida, era más bajo, más áspero, urgente, casi como un llanto que hubiera aprendido a comprimirse en una sola nota. Clare sintió como algo se le tensaba en el pecho. Entonces, el gato se dio la vuelta. Dio 3 pasos hacia los arbustos espesos al borde del sendero, se detuvo y miró hacia atrás. Esperó. Clare no se movió. La luz del final de la tarde se filtraba entre los árboles, proyectando sombras largas sobre la hierba. Una brisa recorrió las hojas, llevando el aroma del pino y algo más, algo cálido, vivo, desesperado. El gato volvió a maullar. Esta vez no había duda. Sonaba a súplica, en contra de todos los instintos que le decían que siguiera caminando, que no se involucrara, que protegiera la cuidadosa insensibilidad con la que se había envuelto durante los últimos 6 meses. Clare la siguió. El gato la condujo fuera del sendero y hacia un denso grupo de rododendros. Las hojas eran gruesas y bajas, formando un hueco debajo de ellas, un refugio natural invisible desde el camino. Clare apartó una rama y miró hacia abajo. Su corazón se detuvo. 2 pequeños cuerpos yacían acurrucados juntos sobre una cama de hojas secas. A primera vista parecían gatitos, diminutos y frágiles, pero algo estaba mal. Sus orejas eran demasiado largas, rematadas con pequeños mechones de pelo negro. Sus patas eran demasiado grandes para sus cuerpos. Sus pelajes no eran de un naranja uniforme como el de su madre, sino que estaban cubiertos de manchas beige y marrones, marcas salvajes que pertenecían a bosques y montañas, no a parques suburbanos. Estos no eran gatitos. La gata naranja dio un paso adelante y se recostó junto a ellos, posicionando su cuerpo alrededor de las 2 pequeñas criaturas, protectora e intencional. Luego alzó la mirada hacia Clare con esos mismos ojos color ámbar, y en ese momento, sin palabras, sin sonido, Clare comprendió. Esta gata callejera hambrienta, desesperada, moribunda, de algún modo se había convertido en la madre de 2 cachorros de lince rojo, y le estaba pidiendo a Clare que los salvara. Un pájaro cantó en algún lugar arriba. La luz cambió. El mundo continuó como si no estuviera ocurriendo nada extraordinario, pero algo dentro de Clare se abrió en una grieta. Pensó en su apartamento, vacío y silencioso, en la rutina cuidadosa que había construido para sobrevivir, despertar, ir al trabajo, volver a casa, dormir, sin sorpresas, sin apegos, sin dolor. Pensó en la insensibilidad, en la forma en que había aprendido a existir sin sentir. El gato volvió a maullar, más suave ahora, más débil, pero esperanzado.
y algo dentro de Clare, algo que ella creía muerto, se agitó, sacó su teléfono, con las manos temblorosas, y buscó la clínica veterinaria más cercana, a 3 millas de distancia, abierta por otras 2 horas. Miró de nuevo al gato y a los 2 pequeños cuerpos salvajes apretados contra su costado. No sé lo que estoy haciendo, susurró, pero no voy a dejar que mueran aquí. Se quitó el cardigan y lo extendió en el suelo. Moviéndose despacio, con cuidado, alcanzó al primer cachorro, el más pequeño. La hembra despertó de repente, con los ojos amarillos abiertos de par en par por el miedo. Abrió la boca y Clare se preparó para un siseo o un gruñido. En lugar de eso, el cachorro emitió un pequeño sonido, agudo y dubitativo, como si preguntara si este extraño humano era seguro. Antes de que Clare pudiera reaccionar, la gata naranja se puso de pie, se balanceó ligeramente por el agotamiento, luego apoyó suavemente su cabeza contra la mano de Clare, tomó al cachorro por la nuca y lo colocó directamente sobre el cardigan. Le estaba mostrando qué hacer. Le estaba dando permiso. Clare levantó al segundo cachorro, el macho, más grande y fuerte. Gruñó, pequeño pero real. La gata naranja emitió un breve chirrido, y él se calmó. Clare lo colocó junto a su hermana y dudó, insegura de cómo se suponía que debía cargar a los 3. El gato respondió por ella. Subió al cardigan, se acomodó entre los 2 cachorros y alzó la mirada hacia Clare. Lista. Clare envolvió el cardigan con cuidado y sostuvo a la pequeña familia contra su pecho. El gato pesaba menos de lo que debería, tan ligero que Clare podía sentir cada hueso bajo su pelaje. Los cachorros se retorcieron una vez, luego se acomodaron mientras la gata comenzaba a ronronear. Mientras Clare caminaba de regreso por el parque, pasando junto a personas con perros, niños y vidas normales, lo sintió. La primera grieta en su armadura. No sabía qué ocurriría después, no sabía cómo terminaría todo esto. Todo lo que sabía era que, por primera vez en 6 meses, sentía algo, y ese sentimiento la mantuvo caminando. Clare Dawson se había mudado a Seville, Carolina del Norte, exactamente 6 meses y 12 días antes de aquella tarde en el parque. Sabía el número sin pensarlo, porque había contado cada uno de los días desde que llegó. La mudanza no había sido espontánea, había sido lenta, deliberada y agotadora, como todo lo demás en su vida en ese momento. Tenía 31 años, un título en fisioterapia, una pequeña cuenta de ahorros que había sobrevivido al divorcio, y absolutamente ninguna idea de quién era ya. Su exmarido, Richard, no había sido violento, no había engañado, no había gritado, ni arrojado cosas, ni dejado moretones que alguien pudiera señalar y decirle, eso es abuso. Simplemente había sido el tipo de hombre que la hacía sentirse más pequeña cada día. Ocurría a través de bromas que caían un poco demasiado cortantes, a través de silencios largos que castigaban sin explicación, a través de correcciones constantes disfrazadas de preocupación. Para cuando Clare se dio cuenta de lo que estaba pasando, ya no podía recordar la última vez que había reído sin mirar primero su rostro para ver si estaba permitido. Dejarlo no había sido dramático, no hubo una pelea a gritos, ninguna explosión final, solo un momento silencioso en la mesa de la cocina en el que comprendió que, si se quedaba, desaparecería por completo. Así que empacó sus cosas, firmó los papeles y condujo hacia el oeste hasta que las montañas se alzaron a su alrededor como muros. A Seville se suponía que sería un reinicio, una ciudad llena de artistas y músicos y personas que parecían saber cómo estar vivas. Alquiló un pequeño apartamento cerca de Biltmore Forest, consiguió un trabajo en una clínica de fisioterapia en el centro y se construyó una rutina que no le pedía nada más que sobrevivir. Cada mañana se despertaba a las 6:30, bebía su café negro, porque Richard siempre se había quejado del olor de la crema. Iba al trabajo, donde ayudaba a pacientes ancianos a aprender a caminar de nuevo después de reemplazos de cadera y derrames cerebrales. Le sonreía, una sonrisa cuidadosa que nunca llegaba del todo a sus ojos. Volvía a casa, cenaba sola, se iba a dormir, y todos los domingos por la tarde, caminaba por el santuario de aves de Beaver Lake, porque los pájaros no necesitaban nada de ella.
y el silencio allí era el único tipo de silencio que no dolía. Clare no había llorado desde el día en que firmó los papeles del divorcio. Tampoco había reído. Existía en un espacio gris entre las emociones, funcionando pero sin sentir, sobreviviendo pero sin vivir. Su terapeuta, a quien había visto exactamente 3 veces antes de decidir que no podía permitirse las sesiones, lo había llamado entumecimiento emocional, un mecanismo de protección, un corazón que aprende a esconderse hasta sentirse a salvo de nuevo, pero los corazones no pueden esconderse para siempre, y a veces, lo que los resquebraja llega con pelaje, garras y ojos del color de las hojas de otoño. La gata naranja no siempre había sido callejera. Mucho antes de que Clare pusiera un pie en ese sendero del parque, la gata había conocido el calor. Había conocido manos que le rascaban detrás de las orejas y un cuenco que se llenaba solo a la misma hora cada mañana. Había conocido alféizares calentados por el sol y la tranquila certeza de pertenecer a algún lugar. Esa vida había terminado 8 meses antes. La familia que la tenía decidió mudarse. El nuevo apartamento no permitía mascotas. La decisión no tomó mucho tiempo. Empacaron sus cajas, cargaron el coche y dejaron a la gata atrás. Así de simple. Una reina preñada abandonada en un vecindario que pronto olvidó que existía. Encontró refugio bajo las tablas podridas de un cobertizo abandonado a 2 millas de Beaver Lake. Allí, sola y asustada, dio a luz 4 crías, pequeñas, ciegas, indefensas. Las amamantó constantemente, apenas saliendo del nido. Cazaba cuando podía, persiguiendo ratones con un cuerpo ya drenado por el embarazo. Durante 5 días lo logró. La sexta noche, la temperatura cayó. Una ola de frío atravesó las montañas, la lluvia helada convirtiéndose en escarcha. Penny se envolvió alrededor de sus crías, tratando de generar suficiente calor para mantenerlas con vida. Por la mañana, 3 de ellas se habían ido. La cuarta resistió hasta el mediodía. Penny permaneció junto a sus cuerpos durante 2 días. Aún intentaba amamantarlas. Aún intentaba calentarlas. Alguna parte de ella se negaba a entender que ya se habían ido. Finalmente, el instinto la obligó a alejarse. El hambre la forzó a moverse. Vagó durante semanas después de eso. Su leche se secó. Luego regresó. Luego volvió a secarse mientras su cuerpo luchaba por dar sentido a la pérdida. Rebuscaba cuando podía, cazaba cuando podía. Poco a poco, su peso disminuyó, su pelaje se apagó, sus huesos comenzaron a notarse. Se estaba muriendo, pero la muerte se tomaba su tiempo. Entonces, una noche, bajo la luna llena, Penny oyó algo que la hizo quedarse inmóvil a mitad de un paso. Un llanto, agudo, delgado, desesperado, venía de lo profundo del bosque, cerca del borde del parque. Debería haber huido. El sonido era incorrecto, demasiado grande, demasiado salvaje, pero algo en él hablaba a un lugar dentro de ella que era más antiguo que el miedo, más antiguo que el instinto. Era el sonido de un bebé llamando a su madre, y Penny, que había perdido a sus 4 propias crías, no pudo alejarse. Siguió el sonido hasta una guarida natural formada por las raíces de un roble antiguo. Dentro, en la oscuridad, encontró 2 pequeños cuerpos acurrucados juntos, más grandes que gatitos, manchados, con orejas desproporcionadas y pequeños dientes ya afilados. No sabía qué eran, no sabía que su madre, una hembra de lince rojo que había tenido su guarida en esos bosques durante años, había sido atropellada por un coche 4 noches antes, que el conductor ni siquiera había reducido la velocidad, que para la mañana solo quedaba una mancha oscura en la carretera. Todo lo que Penny sabía era que eran bebés, y que se estaban muriendo. El más grande siseó débilmente cuando ella se acercó. El más pequeño no se movió en absoluto. Penny se recostó junto a ellos, los acicaló, limpiando la tierra y las lágrimas secas de su pelaje. Ronroneó, el mismo sonido grave que había usado para consolar a sus propias crías, y lentamente, de manera imposible, el más pequeño comenzó a mamar. Para la mañana, ambos se alimentaban. El cuerpo de Penny, que aún llevaba leche destinada a bebés que ya no estaban, respondió al llamado. Durante 3 semanas, les dio todo, cazó el doble, comió al final.
Su cuerpo se consumió a sí mismo para mantenerlos con vida. Para cuando Clare la encontró, Penny casi no tenía nada más que dar, pero los cachorros de lince rojo estaban vivos, y ahora, arrodillada bajo esos arbustos, Clare estaba mirando el final de ese sacrificio. Aún no conocía los detalles, no conocía la historia que había llevado hasta allí. Todo lo que sabía era que algo imposible había ocurrido, y que había llegado en el momento exacto en que aún podía salvarse. Cuando Clare levantó el cardigan envuelto contra su pecho y comenzó a caminar de regreso por el parque, el ronroneo de Penny vibró suavemente a través de la tela. Los cachorros se apretaron más contra el calor de su madre, y Clare, que había pasado meses protegiéndose de sentir absolutamente nada, sintió como el entumecimiento comenzaba a resquebrajarse. Aún no entendía por qué esto importaba tanto, solo sabía que importaba, y ese conocimiento la acompañó hasta el coche. Clare no recordaba el trayecto hasta la clínica veterinaria. Más tarde, evocaría fragmentos, el semáforo en rojo que apenas notó, el sonido de los neumáticos sobre el asfalto, la forma en que le dolían los brazos por sostener el cardigan envuelto con tanta fuerza contra el pecho, pero los minutos en sí parecían haberse disuelto. Toda su conciencia se había estrechado hasta el frágil peso presionado contra su corazón, hasta el ritmo irregular del ronroneo de Penny, hasta los pequeños movimientos de los cachorros desplazándose bajo la tela. Aparcó torcidamente en el estacionamiento de la clínica y se quedó sentada un momento, respirando. Solo entonces, la realidad de lo que estaba haciendo la golpeó. No tenía transportín, ni papeles, ni una explicación que no sonara a locura. Solo una gata hambrienta y dos animales que claramente no eran mascotas. Aún así, abrió la puerta del coche. La clínica era pequeña, encajada entre una cafetería y una librería de segunda mano, de esas que huelen levemente a desinfectante, a pelo de perro y a revistas viejas. La campanilla sobre la puerta tintineó cuando Clare entró, todavía sosteniendo el bulto contra el pecho. La recepcionista levantó la vista del ordenador con una sonrisa profesional que se congeló a mitad de camino. Llora, los encontré en el parque, dijo Clare, porque era la única frase que su cerebro lograba armar. Necesitan ayuda. La recepcionista se levantó tan rápido que la silla rodó hacia atrás y chocó contra la pared. Doctor Chen, llamó hacia el fondo, con la voz ahora más aguda. Tiene que ver esto. El doctor Marcus Chen salió de una sala de exploración unos instantes después. Tenía unos 40 y tantos años, las sienes encanecidas y los movimientos calmados y precisos de alguien que llevaba décadas manejando emergencias. Había tratado perros atropellados, gatos con insuficiencia renal, loros que habían aprendido a maldecir con fluidez. Creía haberlo visto todo. Clare colocó el bulto con cuidado sobre la mesa de exploración y desplegó el cardigan. Penny permaneció exactamente donde estaba, posicionándose sobre los cachorros, observando la habitación con ojos alerta y agotados. El doctor Chen se inclinó, se quedó inmóvil, durante unos segundos. Su compostura profesional se mantuvo. Luego, sus cejas se alzaron, su boca se abrió ligeramente y dio un paso atrás. Señorita, dijo con cuidado, ¿sabe usted qué son estos? El estómago de Clare se hundió. Gatitos, respondió, aún sabiendo que no era la respuesta. Estos, dijo, levantando con suavidad al más pequeño para examinarle las orejas y las patas, son cachorros de lince rojo. LYNX rufus. Animales salvajes. Fauna protegida. Clare lo miró, luego a los cachorros, luego a Penny, que observaba el intercambio sin miedo. Pero ella los está amamantando, dijo Clare. La gata, ella los ha estado alimentando. El doctor Chen asintió despacio. Sí, eso lo puedo ver. Se pasó una mano por el cabello, el gesto de un hombre tratando de realinear su comprensión de la realidad. En 23 años de ejercicio, nunca he visto a un gato doméstico amamantar a linces salvajes. Solo el olor debería haber provocado rechazo. Volvió a mirar a Penny, ahora con suavidad. Esto no debería ser posible. La hora siguiente pasó en una nebulosa de exámenes. Los cachorros tenían unos 6 semanas. Bajo peso, pero estables. Pulmones limpios.
ojos brillantes, vivos de una manera a la que no tenían derecho. Penny era otra historia. La expresión del Dr. Chen se volvió grave mientras escuchaba su corazón. Revisaba sus encías y observaba los análisis. Desnutrición severa, dijo en voz baja. Anemia, los riñones bajo tensión. Ha estado convirtiendo su propio cuerpo en leche. Si hubiera seguido así otra semana, quizá menos, no habría sobrevivido. Clare sintió que las lágrimas se acumulaban, inesperadas y súbitas. No había llorado en meses, ni cuando firmó los papeles del divorcio, ni cuando desempacó su apartamento sola, pero la idea de que Penny muriera después de todo lo que había hecho quebró algo en su interior. ¿Puede salvarla?, preguntó Clare. Sí, dijo el Dr. Chen, con los cuidados adecuados, pero necesita ayuda ahora. Dispuso que Penny recibiera fluidos y vigilancia durante la noche. Los cachorros se quedarían con ella. Separarlos, explicó, probablemente causaría más daño que bien. Cuando Clare se preparaba para irse, hizo la pregunta que había estado evitando. ¿Qué pasará con los linces? El Dr. Chen exhaló. Legalmente, tengo que informar esto al Departamento de Recursos Naturales. Enviarán a un agente para evaluar la situación. No haré la llamada esta noche, pero mañana no tendré elección. Clare asintió. Entendía las reglas. Había vivido dentro de ellas la mayor parte de su vida. Esa noche volvió sola a casa. El apartamento se sentía más vacío que nunca. No durmió. En cambio, se sentó en el sofá con el portátil abierto, buscando rehabilitación de linces, permisos de vida silvestre, felinos salvajes huérfanos, ley tras ley tras ley. La mayoría terminaba igual: retirada, reubicación, liberación. Las tasas de supervivencia eran bajas. Las historias, clínicas, ninguna daba cuenta de lo que ella había visto con sus propios ojos. Para la mañana, había tomado una decisión, aunque aún no sabía cómo justificarla. Regresó temprano a la clínica. El Dr. Chen la recibió en la puerta. Hice la llamada, dijo. Un agente vendrá esta tarde. La mujer que llegó a las 2:15 se movía con autoridad. Agente Victoria Ayes, cabello plateado recogido en un moño tirante, portapapeles en mano. Su voz era calmada, entrenada y distante. Los linces serán trasladados a un centro de rehabilitación con licencia, dijo tras observar a la familia. La gata doméstica no es de mi jurisdicción. ¿Y si separarlos los mata?, preguntó Clare. La agente Ayes sostuvo su mirada. La ley existe para proteger la vida silvestre, dijo. Un gato doméstico no está equipado para criar depredadores salvajes. Les dio 72 horas. Cuando se fue, Clare se sentó en la sala de espera mirando el suelo. El Dr. Chen se sentó a su lado. Tal vez haya alguien, dijo finalmente. Una colega mía, una bióloga, la doctora Elena Voss. Esa noche, Clare llevó a Penny y a los cachorros a casa. Convirtió la habitación de invitados en un santuario. Mantas, almohadillas térmicas, fórmula para complementar la leche de Penny. Los cachorros exploraban como pequeñas tormentas, tirando cosas, trepando donde no debían. Penny los observaba con paciencia exhausta, llamándolos de vuelta con suaves gorjeos cuando se alejaban demasiado. A las 3 de la mañana, Clare yacía en la cama, escuchando los sonidos de la habitación contigua, ronroneos, pequeños chirridos, el caos silencioso de la vida, y se dio cuenta de algo que la sobresaltó. No había pensado en Richard ni una sola vez. El golpe en la puerta llegó a la mañana siguiente. Doug Mercer, el vecino, estaba en el pasillo con los brazos cruzados y los ojos entrecerrados. Eso no sonaba como ningún gato que yo haya oído jamás, dijo. Y yo conozco a los linces. El miedo recorrió a Clare como una descarga. Cerró la puerta con cuidado después de que él se fue, el corazón latiéndole con fuerza. 72 horas. Un vecino sospechoso, un plazo del gobierno, y un número de teléfono. Lo marcó. La doctora Elena Voss escuchó sin interrumpir. Cuando Clare terminó, hubo una larga pausa. Luego Elena dijo: iré mañana por la mañana. Y por primera vez desde que todo esto había comenzado, Clare sintió algo que se parecía a la esperanza.
La doctora Elena Voss llegó a la mañana siguiente, exactamente a las 9 en punto. No llamó con fuerza, no se apresuró. Cuando Clare abrió la puerta, la mujer que estaba allí parecía comprender ya que lo que la esperaba dentro de aquel apartamento no era algo común. Elena era alta, llevaba el cabello plateado cortado corto y tenía una postura relajada que solo nace de una larga experiencia. Cargaba una bolsa de cuero gastada llena de cuadernos y equipo de grabación, y sus ojos se movían sin cesar, absorbiendo detalles antes, incluso de que se pronunciara una sola palabra. Clare la condujo hasta la habitación de invitados. Elena se detuvo en el umbral, no habló, no se movió, simplemente observó. Penny yacía hecha un ovillo en un nido de mantas. Su cuerpo empezaba por fin a verse menos frágil después de días de comida y descanso. Atlas y Nova luchaban cerca, torpes pero poderosos, las manchas destellando mientras rodaban uno sobre el otro. Cuando Penny emitía un suave gorjeo, ambos cachorros se detenían y regresaban a su lado sin vacilar. Elena exhaló lentamente. Marcus tenía razón, dijo al fin. Esto no tiene precedentes. Durante las 3 horas siguientes, Elena observó sin intervenir. Documentó todo. La forma en que Penny usaba vocalizaciones distintas para advertir y para tranquilizar. La manera en que Nova seguía mamando, a pesar de ser casi demasiado grande. La forma en que Atlas llevaba objetos a Penny, hojas, trozos de papel, una vez un calcetín como si ofreciera trofeos. Esto no es confusión, dijo Elena en voz baja mientras tomaba notas. Esto es una familia. Finalmente se volvió hacia Clare. Un gato doméstico debería haberlos rechazado de inmediato. Todo en la biología felina dice que debería haberlo hecho. Pero no lo hizo, los eligió. Elena explicó lo que eso significaba. El Estado nunca permitiría que ciudadanos privados mantuvieran fauna silvestre. Pero existía una posible excepción, una designación de investigación, un estudio formal sobre vínculos interespecie, bajo supervisión estricta, con Clare registrada como cuidadora de acogida con licencia. Habría inspecciones, formación, modificaciones en el apartamento, recintos exteriores, y una verdad no negociable. No son mascotas, dijo Elena, y si más adelante son capaces de sobrevivir en estado salvaje, se les debe dar esa oportunidad. Clare asintió, incluso cuando la idea de dejarlos ir le vaciaba el pecho. Cuando la agente Victoria Hayes regresó, la reunión fue tensa. Elena habló con calma, de manera metódica, respondió a cada objeción antes de que pudiera formarse por completo. Seguridad, precedentes, responsabilidad. Finalmente, Victoria miró directamente a Clare. ¿Entiendes a qué te estás comprometiendo?, preguntó. Estos animales crecerán y se convertirán en depredadores ápice. Lo entiendo, dijo Clare, y lo entendía. Victoria firmó los documentos. El alivio apenas tuvo tiempo de asentarse cuando surgió el siguiente problema. Doug Mercer había presentado 2 quejas. Más, Control Animal ya había visitado el lugar 2 veces. Cada vez, Clare les mostró a Penny. Cada vez, los cachorros permanecieron ocultos, en silencio solo porque la presencia de Penny los calmaba. La solución de Elena fue sencilla. Invítalo a entrar, dijo. Doug llegó escéptico y rígido. Clare le contó todo, desde el parque, hasta la guarida, hasta el sacrificio de Penny. Esperaba enojo. En lugar de eso, vio cómo su expresión se suavizaba. La siguió hasta la habitación de invitados. Observó cómo Atlas y Nova respondían al instante al llamado de Penny. Vio a un depredador salvaje apoyar la cabeza en el cuello de una gata doméstica, como un niño buscando consuelo. He cazado linces durante 30 años, dijo Doug en voz baja. Nunca supe que pudieran amar así. Después de eso, se convirtió en un aliado. Ayudó a construir el recinto exterior. Ayudó a desviar preguntas de los vecinos. Ayudó a proteger el secreto cuando la discreción aún era necesaria. Pasaron los meses. Atlas y Nova crecieron rápido, demasiado rápido. Sus instintos se afilaron. El juego se volvió práctica. Clare aprendió a leer sus estados de ánimo, a reconocer cuando hacía falta distancia. Penny permaneció constante, acicalándolos, corrigiéndolos, anclándolos.
y Clare también cambió, volvió a reír. Risas reales. Llamó a su terapeuta, dejó de atravesar sus días como un fantasma, aprendió que el amor no era seguro, pero estaba vivo, y valía todo. Cuando Elena llegó para la evaluación final 18 meses después, Atlas y Nova eran magníficos, poderosos, alertas, salvajes, pero no rotos. No son completamente salvajes, dijo Elena, pero lo suficientemente salvajes. La liberación se programó para el otoño. Clare tenía 3 meses para prepararse para el adiós. No sabía cómo hacerlo, solo sabía que tendría que intentarlo. La mañana de la liberación fue fría y despejada, de esas mañanas de otoño en las que el aire se siente afilado, en las que cada sonido viaja más lejos de lo que debería. Clare condujo a través de las montañas en silencio, con el transportín de Penny descansando en el asiento a su lado. La gata naranja estaba sentada erguida en su interior, tranquila y alerta, como si ya entendiera a dónde se dirigían. Elena las esperaba en el inicio del sendero con 2 grandes jaulas de transporte. Atlas y Nova estaban dentro, silenciosos de una forma que le dijo a Clare que percibían la importancia del momento. Doug también estaba allí. No dijo mucho, simplemente asintió y le entregó a Clare un pequeño ramo de flores silvestres que había recogido a lo largo del camino. La caminata duró casi 1 hora. Las hojas crujían bajo las botas. El bosque olía a tierra húmeda y a pino. Cuando llegaron al claro que Elena había elegido, Clare entendió por qué. Robles antiguos rodeaban el espacio. Un arroyo estrecho atravesaba las rocas cercanas. La maleza densa ofrecía refugio y presas. No era un lugar para visitar, era un lugar para pertenecer. Clare dejó el transportín de Penny en el suelo y lo abrió. La gata naranja salió despacio, olfateando el aire desconocido. Luego se quedó inmóvil. Sus orejas se inclinaron hacia adelante. 2 olores la alcanzaron al mismo tiempo. Elena abrió las jaulas. Atlas salió primero. Luego Nova. Eran sobrecogedores. Linces rojos adultos ya. Todo músculo y gracia. Sus pelajes moteados fundiéndose a la perfección con las sombras del bosque. Se quedaron quietos un instante, leyendo el terreno, trazándolo en sus mentes. Entonces Nova se movió, se acercó a Penny con pasos deliberados y respetuosos. Cuando llegó hasta ella, bajó la cabeza y presionó suavemente su nariz contra la de la gata naranja. Era un gesto que Clare había visto incontables veces. Hola, gracias, adiós. Atlas la siguió, más grande, más reservado. Cuando llegó junto a Penny, hizo algo que no había hecho desde que era pequeño. Se bajó completamente al suelo y rodó sobre su costado, exponiendo el vientre. Sumisión, confianza, reconocimiento. Penny los acicaló a ambos, les limpió las orejas, los rostros, las manchas familiares que había lamido cuando estaban indefensos, hambrientos y apenas vivos. Ronroneó, profundo y constante, el sonido que los había acompañado durante sus primeras semanas imposibles. Luego dio un paso atrás, miró a Clare, y maulló una sola vez. Era hora. Atlas y Nova se giraron hacia el bosque. Se detuvieron en el borde del claro, mirando hacia atrás al pequeño grupo de humanos y a la gata naranja que los había salvado. Luego corrieron, desaparecieron entre la maleza como sombras, sus cuerpos poderosos llevándolos hacia la vida para la que habían nacido. Clare no intentó detener las lágrimas. Tomó a Penny en brazos y la apretó contra su pecho. La gata no se resistió. Observó el bosque con una expresión que no contenía tristeza alguna, solo orgullo. 6 meses después, Clare regresó a las montañas con Elena para revisar los datos de rastreo. Penny fue con ella, como siempre. Se sentaron en una cresta que dominaba el valle mientras el sol descendía hacia el horizonte. Un movimiento captó la mirada de Clare. 2 figuras emergieron abajo. Atlas y Nova, sanos, fuertes, salvajes, pero había algo distinto en Nova, algo en la forma en que se movía. Elena lo confirmó una semana después. Nova estaba preñada. La lince que había sido salvada por una gata callejera, criada por una mujer que había olvidado cómo sentir, liberada en un bosque que nunca había conocido, iba a ser madre. Clare se sentó en la cresta,
con Penny ronroneando suavemente en su regazo, observando cómo el valle se desvanecía en el crepúsculo. Pensó en aquella tarde de domingo, en la que una gata naranja y flaca le había arañado la pierna en un parque, y lo había cambiado todo. Algunas madres dan a luz, otras eligen amar. Penny ronroneó más fuerte, y en algún lugar allá abajo, una nueva vida ya estaba comenzando, llevando adelante un legado que nunca debió existir, pero que existió de todos modos. Clare finalmente comprendió. Sanar no consistía en borrar el dolor, consistía en hacer espacio para que algo nuevo creciera a su lado, algo salvaje, algo hermoso, algo lo bastante valiente como para amar de todos modos, incluso cuando duele, incluso cuando termina, incluso cuando te abre por dentro. Esa era la lección que Penny le había enseñado, y era una lección que Clare llevaría consigo por el resto de su vida.